Están, queridos amigos, del otro lado, con otros capítulos más, en esta idea de ir tratando de acercarnos al mundo de la ufología, al mundo ovni, y ir tratando de comprender, entender desde las personas, desde el mundo que no conocemos al mundo de lo desconocido, de la ufología, tratando de entender o comprender medianamente qué es este mundo ufolo, ¿no? Ufología, ovni. Bueno, estamos con nuestro querido amigo René Hiram, investigador de grandes misterios del mundo y fenómeno ovni o ¿cómo se diría? Bueno, Fenomenología, ¿se puede la decir? fenomenología ovni, sí, claro, Fen Melody. Perfecto. Bueno, ¿querés ir contando de a poquito cómo vos creas de la mejor manera? ¿Cómo es que vos o en qué momento vos te acercaste a este gran mundo del ovni, del UFO? ¿Cómo fue que vos te acercaste? Bueno, yo me acerqué, te voy a decir algo. A mí, yo tenía como unos 9 o 10 años. A mí me llevan a una iglesia. Soy hijo de una madre evangélica cristiana, que es pues se puede decir un submovimiento creado eh, hace mucho tiempo, que se divide de la iglesia católica. Bueno, a mí me sientan en una iglesia, yo con 10 años me pregunto y empiezo a ver cosas que no me cuadraban, empiezo a ver eh, que para mí, en mi interior, decía, bueno, y los que viven en otros mundos creen en Jesús, como para ellos es el mismo Dios que nosotros. Y esa misma pregunta yo se la hice a una persona que tenía una Biblia en un pasillo de la misma iglesia cristiana evangélica. Cuando yo le pregunto, Señor, ¿y los que viven en otros mundos también creen en Jesús? Y me dice, hijo, lee la Biblia, ahí está todo. Cuando me dijeron eso, pues prácticamente me hicieron un investigador. Dije, no, yo tengo que investigar. Porque a mí me dejaron la puerta abierta así, o sea, simplemente me dije, no, tú nada más lee ese libro y ahí está todo. Sí, yo dije, ¿cómo va a ser todo? Todo está ahí. Cuando tenía una persona ahí arriba, solamente se decía, estaba arrojando miedo y miedo y miedo. Yo veía un timo ahí, algo estaba, esa persona yo veía que estaba timando, que estaba sembrando miedo. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Meterte miedo. A eso se dedican. Sí, obviamente. Tienen que meterte en moro para que tú te acerques a ella. Estas que son religiones y las empresas transnacionales, no hay ninguna diferencia. Son lo mismo. Se dedican a eso. Pero los que están arriba y los fanáticos religiosos son otra cosa. Pero bueno, esos son parte del rebaño de un cuate que está allá lavando cerebros. Bueno, a mí no me lavaron el cerebro. Yo lo que hice fue investigar por cuenta propia y tengo un tío que se movía en la cuestión de los masones. Yo no soy masón, advierto, yo no soy masón. Yo me mantengo al margen de ellos, yo no busco el poder por el poder, nada de esos asuntos. Busco simplemente la verdad cósmica y me vale un gorro el poder. No me interesa exactamente eso. Me gusta saber en dónde estoy parado, en qué nave estoy viajando. Hoy sé que es el planeta Tierra y que no estamos solos. Pero ya te digo, siendo un chamaco de 10 años, pues decido investigar. Empiezo a tener mis primeros libros, fueron de Andrés Faber-Kaiser, obviamente también de este suizo, Eric von Daniken, de JJ Benítez, y empiezo a ver muchas cosas ahí que me van cayendo a colación. Y cuando también viene un chileno, un pastor chileno, yo le pregunto a él, yo no pasaba de 15 años, yo no pasaba de 15 años, y yo le dije a ese pastor, yo le dije, señor, oiga, porque no, yo no le dije pastor, ni nada de eso, o sea, no, para nada. Yo siempre los he visto como uno más y cero.
Y digo, señor, disculpe, ¿hay seres extraterrestres? Me dice, hijo, sí, si la Biblia está llena de pasajes de extraterrestres, de la presencia de seres de otros mundos. Se me quedó grabado y ha sido el único que realmente he escuchado que acepte el fenómeno y te lo diga así en la cara. Yo creo que me vio tan sediento de este tema que dijo, este cuate sí le voy a decir. Y bueno, yo decidí investigar por cuenta propia, hice muchísimas entrevistas, yo tan solo con 20, 21 años, escribí mi primer libro, La inteligencia que desciende del cielo, a los 21 años, La tangente extraterrestre y La influencia mental extraterrestre. 3 libros que yo registro en México, sale un presidente llamado Salinas de Gortari, sube el papel 100% en México y se viene una crisis del papel terrible. Eh, la compañía donde estos libros se iban a editar. Te hago una consulta, permiso. Sí. Te hago una consulta. Yo, para que la gente conozca, por lo menos las personas que todavía no conocen, puedo subir fotografías de estos libros y imágenes de cosas para que la gente ubique. Claro. Dale. Por ejemplo, el oro de los dioses, ¿no? De Eric von Däniken. El oro de los dioses, pues para mí fue algo que me abrió las puertas. Dije, esto es exactamente en donde yo estoy. Se encuentran muchas cosas ahí. Por ejemplo... ¿Te acordás más o menos qué año era, qué año corría, cuando más o menos... El oro de los dioses fue editado por vez primera a mediados de los 70s. Yo lo tuve en mis manos, pero ya años después, como por el 83, 84. O sea, yo tenía 14 años. Y me lo regaló un tío masón. ¿Por qué me lo regaló? Porque una vez me encontró en su biblioteca. Estaba yo en su biblioteca buscando libros. Yo me quedé así. Mientras tenía primos que estaban jugando fútbol, yo jalé hacia la biblioteca del tío. Y empiezo a agarrar esos libros, empiezo a ver. Me quedé yo fascinado. Y dice, wow. Yo veía el libro y veía estas cosas. Digo, esto es lo que ando yo buscando. Aquí el asunto, y es como le ocurre a muchas personas que ya lo llevan probablemente, ya nacen con esto, no sé cómo. Probablemente esas entidades intervienen desde antes de que uno nazca. Yo no le encuentro otra explicación. A mí nadie me contó nada. O sea, nadie me llevó a esto. Ese es el asunto. ¿Quién o qué cosa hizo que en una época en donde hablar del tema ovni era tabú, y más en México? O sea, de loquito no te bajaban. O sea, cuando me invitaban a la televisión o a un medio de comunicación, a la radio, teniendo yo 20 años, 21 años, yo tenía gente que cuando yo terminaba de hablar me decían, tú eres un chamaco, tú no sabes nada. Tú eres un... Y hablaban por teléfono atacándome. Pues porque tenía 21 años. Pero es que el conocimiento no se da por la edad, sino por lo que tú estudias, sino por lo que tú vas aquilatando y vas investigando y vas pensando. Puedes tener 100 años y ser un bruto. O sea, no es la edad, es lo que tú asimilas en el tiempo que tú le das a la búsqueda. O sea, son temas muy largos, muy extensos. No, igual es interesante, le vamos a ir dando capítulos y capítulos para poder ir desmembrando de a poquito todo lo que él va contando, porque, a ver, es como decías vos recién, a ver, una cosa era hace 30 años atrás, 35 años atrás, incluso más, hablar del fenómeno ovni como tal, y otra muy diferente hablarla hoy, que de alguna forma, si bien se puede hablar con un poquito menos de tabú, también hay mucha ignorancia y sí, también hay una especie de extraño, ¿cómo decirlo? Para no ofender a nadie, como un extraño formato de convertirlo todo en una gran película de Hollywood, ¿no? O sea, y poner el fenómeno de investigación
seria, que hacen muchísima gente, hay investigadores que son y de investigaciones inmensas, volcarlo como si fuera que era lo que hablábamos hace un ratito, ponerlo todo como si fuera un circo. Y la realidad es que más allá de que haya un muy pequeño grupo de gente que crea que esto es una cosa de chiste o no, hay una realidad, es que el fenómeno ovni es tan amplio como su saber. Es un saber muy amplio. Entonces, yo te pregunto, ¿cuántos años tenés vos como investigador ovni? ¿Cuántos años llevas vos de investigador? Yo inicio en 1990. En 1990 yo inicio realmente como investigador de campo. O sea, a los 20 años. Ya nada más súmele. Pero antes de los 15 años, a los 20, fue mi etapa omnívora. La etapa omnívora es aquella en la que tú devoras libros del tema ovni. Por eso se le puede decir etapa omnívora. ¿Ves? Entonces inicio yo realmente en 1990. Y fue cuando ocurrieron muchos sucesos aquí en México, como el eclipse de 1991, el cual se obtuvieron grandes evidencias de ovnis aquí en México, un eclipse que pues los mayas hablaron de ello, iba a ocurrir en México en esa fecha aproximadamente, que se acomoda al 91, y sí, un eclipse total que ocurrió en México. Y es cuando varias personas filman también un ovni sobre la Ciudad de México, personas con Handycam de diferentes puntos filmaron un ovni que estuvo por muchos minutos durante todo el eclipse, estuvo ante una ciudad, y pueden ustedes buscarlo en la red, ahora que tienen en un solo clic. No, igual lo voy a poner para que voy a buscar algún registro y lo voy a poner para que la gente lo mire. Claro, lo mire. Entonces, eso fue un parteaguas muy grande, ¿eh? Porque pasamos de las evidencias, pasamos simplemente del testimonio a tener evidencias. Sin embargo, yo cuando decido ir a la radio, soy invitado por una gran periodista aquí en el estado de Veracruz. Decido ir a la XCU de Veracruz, al cual sigo siendo todavía colaborador. Pues recibo mensajes de gente de los pueblos aledaños al estado de Veracruz. Probablemente si yo no le hubiera dado seguimiento, me hubiera quedado ahí como muchos, pues leyendo revistas, libritos, muy buenos, pero la lectura simplemente nos va a dar una pauta para tener una educación ufológica. Es muy importante tenerla, a leer a los grandes, no leer payasadas, leer a JJ Benítez, a Salvador Freixedo, uno de los grandes filósofos del fenómeno ovni que acaba de morir, Salvador Freixedo. Lean Israel Pueblo Contacto, los ovnis entre la parapsicología y la religión, La Granja Humana. Lean de Jacques Vallée, de Alan Hynek, el informe Hynek. Hay tantos grandes, pero realmente verdaderos ufólogos, pensadores, no recolectores nada más de videos, no recolectores nada más de cositas que van allá y qué bonito, o como el omniturismo que hay ahora son omnituristas, hacen grupitos y se van a viajar a tal sitio, hacen su guía de campo y creen que van a bajar los hermanos mayores y le prenden veladoras ahí y siguen todavía en la época de hace 2000 años creyendo que esos hermanos mayores pues nos ven así como sus hijitos. No, nada de eso. Quien esté pensando realmente así está muy atrasado. Entonces
está muy atrasado en el aspecto de que ellos nos ven y nos dicen, es su responsabilidad este planeta, punto. Alguien que está en universidad no va a venir a meterse a un salón de clases de tercero de primaria, a hacerle la tarea, ni va a meterse al salón de esos niños, alguien de universidad, a explicarles algo, porque no lo van a entender. Por eso es que muchas veces dicen, pues, ¿por qué no bajan y hacen contacto con el ser humano? Bueno, número uno, no bajan también porque enseguida los atacamos. Si aquí baja una nave, en una ciudad baja una nave, lo primero que van a hacer es que si bajan estos seres los van a detener, los van a disparar. Si ahorita en cualquier ciudad baja y se presenta, digamos, el más famoso profeta, Jesús, pues, y dice, yo soy Jesús, el mismo de la historia, ¿sabes qué van a hacer? Van y lo detienen. Lo van a atacar. Y se lo llevan preso. Y capaz que le dan medicación para gente Ándale, loca. exactamente. Estamos viviendo en ese mundo, ¿no? Mientras tanto aplaudimos y endiosamos lamentablemente el circo antifenómeno, que es lo que vemos todos los días en internet, ¿no? La verdad que el peor problema de la humanidad es la misma humanidad. No hay otro problema. Sí. Pues sí, has dicho algo muy acertado, ¿no? Hay mucho entusiasmo, sí. Hay entusiasmo de chavales que hacen grandes videos, pero realmente no investigan, están haciendo simplemente producciones y se la viven pegando información de Wikileaks o de allá. Realmente para mí esos no cuentan. Así pongan sus grandes poses, etcétera. Si tú no te has aventado kilómetros y kilómetros subiendo y entrevistando mínimo 200 personas, que entrevistes tú y que te vayas allá a ensuciarte los zapatos, pantalones, estar bajo la lluvia, en donde ha bajado un ovni, en donde se ha reportado fenómenos luminiscentes, etcétera, abducciones. Si tú no le has visto la cara a un abducido que ha sido llevado, que lo desaparecieron por 3 días, realmente no estás metido en el tema, estás nada más simplemente pasando una información de una y otra, y es lo que hacen, es como el perro que está tratando de morderse la cola, están dando vueltas en lo mismito, y vuelven a sacar esto, y al rato llega una información de que vieron tal ovni en Turquía, en Bulgaria, en Tokio. ¿Qué considerás que, te hago una consulta, a ver, ¿qué considerás vos que tratan de hacer ese tipo de personajes? Porque, a ver, tenés grandes canales de ufólogos en diferentes lugares de YouTube, que realmente yo los admiro, los tengo mucho respeto, y sí tenés también gente que tratan de hacer como cosas, digamos, como que les falta ese contenido que vos estabas pronunciando, ¿no? El realmente molestarse por ir a investigar la fuente, digamos, de alguna manera, como para tener cuidado con esto. ¿Qué pensás vos de eso? Porque eso es un punto interesante. ¿Por qué crees que se hace eso? Por comodidad, porque es cómodo. La comodidad les ha ganado. La comodidad, la producción, las peces que traen, a ver quién hace su mejor producción. O sea, es válido. Es más un tema de yo soy community manager. Es más una temática de marketing, a mí me parece, y dejan de lado la parte, digamos, del contenido real. Para mi punto de vista, esa es mi crítica desde acá, desde la ignorancia absoluta, y con respeto lo digo.
Lo digo con mucho respeto a los investigadores reales, ¿no? A la gente que realmente está hace muchísimos años. Eh, yo te hago una pregunta. A ver, a mí me interesa conocer cómo fue la primera vez que vos eh, tuviste, ¿cómo explicarlo? El primer contacto o la primera visualización real de propiamente un fenómeno real, ¿no? Un fenómeno real. ¿Cómo fue tu sensación? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo estaba escribiendo mi segundo libro, la influencia mental extraterrestre, cuando estaba en una parte de arriba de mi casa, había un cuarto solo, yo estaba ahí en ese cuarto solo. En ese cuarto me ocurrieron muchas cosas que ahora voy diciendo que para mí esto no es casualidad, sino es una causa de, Causalidad. de muchas cosas, de estas cosas. Yo salgo del cuarto, estaba yo en la azotea de la casa, observo una luz, pero a mí, o sea, sentí esa sensación que muchos contactados sienten, ese deseo pues, ¿qué pasa, no? Salgo y observo una luz que viene del puerto de Veracruz, viene de la parte norte, sur. Observo esa luz cómo va sobre la ciudad, una luz. Yo dije, eso no es un avión, porque un avión viene de frente y se ve la luz, ¿no? Pero un avión que vaya de lado, pues no, simplemente no. Esa, esa luz se vino y se fue acercando hacia la zona donde yo vivía, aproximadamente como unos, ¿qué será? Aproximadamente 300 metros de lejanía. Eso se detuvo, entonces yo me quedo perplejo viendo eso y se empieza de una luz, una lucecita que era, se empieza a convertir en una luz grande, grande, y de pronto más grande. Esto estoy hablando de como por el 92 o 91, ocurrió aquí en el puerto de Veracruz. De hecho, mucha gente fue testigo de ese fenómeno, pero en aquella época prácticamente no había celulares, no, no había cámaras, pero era difícil que alguien trajera una cámara, no un rollo ahí, una cámara ya lista, no, ni yo, yo me quedé mirando el fenómeno y es algo que me impactó muchísimo porque realmente eso era un verdadero ovni. En ese instante en que estaba brillando como un sol, ahora entiendo por qué en la historia decían del sol danzante, porque veían lo que ellos creían que era un sol. Entonces, eso era realmente blanco y brillaba. Se quedó ahí unos minutos, que habrá sido unos 2 minutos, algo es tremendamente, mucho tiempo. O sea, y yo envío un mensaje, porque déjame decirte que todo pensamiento es liberado y esto ahí se comprueba con los electroencefalogramas, que cada que nosotros pensamos o estamos extasiados, los electroencefalogramas vibran. Si tú estás extasiado, empieza Claro. así, el electroencefalograma. Entonces, ese pensamiento nosotros podemos enviar a un receptor. Entonces, pienso en ese instante, si ustedes me pueden escuchar, yo no quiero ver lucecitas, yo quiero verlos físicamente. Y vuelvo a repetir lo mismo, si ustedes existen, quiero verlos de cerca, no quiero ver lucecitas o luces. Entonces, eso fue mi primera experiencia que tuve.
Y de ahí, bueno, se viene esa vehemencia, más se acrecentó, a partir de ahí se acrecentó más algo que no he dejado en toda mi vida. De ahí me vi envuelto en libros, revistas, todo lo que fuera el fenómeno ovni, y yo organizo un grupo de personas afines y se hace el grupo, pues, de un grupo de investigación. Es donde empezamos a salir a mediados de los años 90, y también me afilio a un grupo, uno de los grupos íconos también de México en el fenómeno OVNI, como lo es el OVNI Club Nuevo León, creado por la señora Diana Perla Chapa, mamá de Tatiana, y ella es investigadora también del tema OVNI por muchos años. Y también empiezo a tener amistades con grandes ufólogos aquí a nivel México. No teníamos las redes sociales como hay ahorita, pero sí tenía que viajar yo a la Ciudad de México, que es en donde se centraban los grandes investigadores, y todavía están ahí. Entonces yo hacía viajes hacia la revista Épica, las oficinas de la revista Épica Contacto OVNI, que fue pionera en los años 90, segunda revista pionera, porque la primera fue Contactos Extraterrestres en los años 70, con grandes también investigadores internacionales. Bueno, yo decido ir a las oficinas y ahí me encuentro con otros ufólogos y voy aprendiendo también cosas de ellos, ¿no? Y también conozco en el año 93, 94 a Saidi Awerma. ¿Quién es Saidi Awerma? Una señora contactada argentina, allá de tu tierra. Ella fue, se puede decir, mi mentora, mi guía. Ella fue autora de estamos hablando de Cuarta Dimensión, los mensajes de las naves espaciales, del ser y del arte. eh, También en el Zahualcoyotl escribió cosas, porque ella afirmaba que ella vino de Argentina por órdenes de estos seres, porque ella era la guardiana de un disco solar. Pero no estamos hablando de cualquier persona. No, es interesante. Saidi Awerma, para los que no sepan quién es Saidi Awerma, ella incluso compartió foro por vez primera en México con George Adamski. George Adamski platica con ella y también le va diciendo que él tuvo que hacer trámites para sacar ciertas identificaciones a estos seres extraterrestres para pasar de un país a otro. O sea, cosas que dices, ¿cómo puede ser? Y Saidi, una cosa que yo siempre recuerdo es que cuando yo fui a conocer la Jalapa, Veracruz, que me costó mucho trabajo encontrarla, yo primero leí sus libros, sus 2, 3 libros que cayeron en mis manos. Dije, bueno, decía Jalapa, Veracruz, el mensaje de las naves espaciales, y venía ahí un mensaje telepático, venían mensajes de seres y el nombre de cada ser. Yo veía que decía Jalapa, Veracruz, 1969. Jalapa, Veracruz, hasta lo último. Cubsax, el ser, uno de los muchos seres. Saidi, cuando yo llego a su casa a Jalapa, me dice, vos, antes que entre, así con el acento argentino, dice, vos, antes que entre, déjame decirte algo. Ellos no son dioses ni seres sobrenaturales, son seres más avanzados psíquica y tecnológicamente. No son ni dioses ni seres sobrenaturales. Sentate, me dice. Y a mí me puso los pies en la tierra, porque yo también, como muchos otros, yo me estaba yendo sobre el lado divino, angelical, y me empezó a explicar ciertas cosas. Y también de la presencia de su maestro. Me decía, mi maestro es un fino rayo de luz. Le digo, ¿quién es su maestro, Saidi Awerma? ¿Quién es su maestro? Dice, mi maestro es Netzahualcoyotl. Digo, pero Netzahualcoyotl
que Nezahualcóyotl en la historia dice el mismo Nezahualcóyotl. Dice, entonces se le presenta como un fino rayo de luz. Sí, es un fino rayo de luz, dice. Y él vía telepática le pasó varios escritos. Yo pude ver lo que es en su enciclopedia, en sus cuadernos, que ella recibía cada que se ponía el alba. Me decía, yo dejo mi mente en blanco, porque por lo general nosotros siempre estamos pensando, siempre estamos emitiendo. Dice, deja tu mente en blanco reposar. Y es antes del amanecer cuando ella ponía su mano dócil y empezaba a escribir lo que fue aprendiendo en Argentina, allá, yo creo que fue inicio de los años 60, cuando fue contactada en Argentina, y con mano dócil empezó a recibir. Primero dice que era difuso, y luego fue agarrando forma el mensaje. Y así llegó a ser una de las grandes contactadas que desgraciadamente no fue tan conocida. Si quieres, te invito a después entre los dos conocer un poco más sobre el material de ella, con todo respeto, quien ve este documental también a través tuyo, con muchísimo respeto. Si hay que ir a filmar y yo puedo acercarme, si es de acá de Argentina, voy a tratar de acercarme a conocer un poquito más. Es interesantísimo, porque acá en Argentina, te lo digo porque yo estoy haciendo los pasos como cualquier persona que no conoce. Conocer a los actores que por ahí, por cuestiones diversas, sociales, políticas o de tiempo, no se hizo conocer, ¿no? Porque acá teníamos a Serpa. Pablo Serpa. Claro, pero hasta ahí nomás. Y Pedro Romaniuk. Es un grande Pedro Romaniuk. Para mí, de los más grandes que ha tenido América Latina, argentino. Pedro Romaniuk, el maestro Pedro Romaniuk. Bueno, es interesante de la mano de un experto, y también convoco a la audiencia cuando escuchen o encuentren este video en algún momento del mundo, conocer a través de los expertos quiénes eran estas personas, algunos contactados importantes, gente que pasó experiencias importantísimas para los investigadores o los que recién están empezando como investigadores. Entonces te invito a que también encontremos, de la mano tuya y de la gente que te rodea y que conoce bien a fondo a esta señora, a esta investigadora, encontremos un poco más de material y logremos recuperar de alguna manera su trabajo. También es interesante. Yo te hago una pregunta, ¿no? Un poco basándonos en tu trayectoria, en tu investigación, en tu mirada, ¿por qué todavía, y a pesar de tanto, todavía la humanidad, una parte de la humanidad se cree tan egoísta de creer que estamos nosotros solos como seres humanos y no hay ni la más remota idea en esas cabezas de que hay vida más allá del planeta dentro del planeta? Porque estamos hablando de seres que no solamente son fuera de nuestro planeta, en diversas dimensiones, sino dentro del planeta. Porque todavía como sociedad tenemos esa mirada, o hay una parte de la sociedad que se cree que no hay nadie más que nosotros como raza humana inteligente, ¿no? Hay esa postura todavía, ¿no? ¿Qué pensás vos y por qué crees que es eso así? Bueno, ahorita, ya en estas épocas de 2019, que por cierto, en la historia universal no estamos en el 2019, en la cronología cristiana hay un error de 7 años. Estamos en el 2026, realmente al 2027 de la era cristiana. Hasta en eso estamos mal en la cronología, pero así lo dejaron.
Punto. Así lo dejaron. Y esto viene en Historia Universal, ¿eh? Así que chequenlo por ahí. Actualmente es más aceptado que en los años 90, que en los años 80, 60, el factor extraterrestre. Ahora, con tantos programas que ya están saliendo en televisión privada o ya no sea privada, también, una de ellas es Alienígenas Ancestrales, que está haciendo pues, una tarea realmente de apertura. Y créeme que yo cuando vi esa serie dije, caray, lo que veníamos hablando a inicios de los años 90, de los 80, a mediados de los 80, que yo tenía 15 años, míralo, ahora todo sale ahí, todo lo tienen servidito, todo lo tienen servidito y en la boca. ¿Cómo le llaman? Googlear. Simplemente vas y buscas y aparece. Yo tendría que irme a bibliotecas y andar escarbando libros, libros y libros. Pero ¿sabes qué? Se aprende más así. Se aprende mucho más así. Porque vas escribiendo a un lado, en un cuaderno, vas apuntando, vas subrayando. Yo tuve que estudiar, mira, el fenómeno ovni, tienes que estudiar física, química, arqueología, astronomía, mecánica cuántica si se puede. Tienes que comprender y entender todo eso. No te vas a volver un erudito en cada tema, porque si no, créeme que vas a terminar, no te da tiempo esta vida. Pero sí tienes que saber y leer de todo, de química, incluso de genética. Yo tuve que leer también libros sobre genética. Uno de ellos es Dawkins, uno de los grandes cerebros, es este señor Dawkins. Es increíble. Y mira, para los que creen que esto es nuevo, yo les voy a decir algo. Hay un pasaje en uno de los libros sagrados, el más vendido del mundo, en la Biblia. Fíjate lo siguiente, ¿eh? Esto, por favor,